Estamos en los invernaderos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. En estos invernaderos se hacen prácticas de fitotecnia, de horticultura, y aquí trabajan personal de campo, vienen los alumnos a hacer sus prácticas y también están los profesores que participan en estas prácticas. Todas estas personas que entran en estos invernaderos pues, pueden estar sometidas a problemas debido al uso excesivo de productos fitosanitarios. En este vídeo vamos a mostrar distintas estrategias de control biológico que estamos desarrollando para utilizar la menor cantidad posible de productos fitosanitarios, soltando agentes de control biológico que van a controlar las principales plagas que se encuentran en estos invernaderos. Vamos a ver tres tipos de estrategias de control. Vamos a ver la suelta de Phytoseiulus persimilis para el control de araña roja, la implantación de parasitoides de pulgones para el control de las distintas especies de pulgones que aparecen aquí y, por último, la implantación también de fitoseidos que se han especializado en el control, en la alimentación de plagas como Frankinella occidentalis y Bemisia tabaci. Entre los diversos cultivos que suelen establecerse todos los años está el fresón. Este invernadero que estamos ahora mismo se plantó de fresón a mitad de octubre y ya estamos a primeros de febrero, y normalmente en este periodo de tiempo le da tiempo a que se instale el cultivo, empiece a brotar, empiece a florecer, y generalmente sobre estas fechas, a primeros de diciembre, primeros de enero, empiezan a aparecer una de las principales plagas del cultivo del fresón, que es la araña roja Tetranicus urtice. No solo afecta al cultivo del fresón, sino a otros que posteriormente pueden realizarse en otros invernaderos que tenemos, por ejemplo en cucurbitáceas, en pimiento, en berenjena. Es importante, por tanto, controlar esta plaga cuanto antes, impidiendo que los focos iniciales se propaguen y se extiendan y puedan dañar el cultivo. Aquí utilizamos desde hace ya tiempo la estrategia de control biológico de araña roja. Para ello utilizamos un ácaro fitoseido que se llama Phytoseiulus persimilis. Este es un ácaro fitoseido muy eficaz en el control de la araña roja y ha sido uno de los principales enemigos naturales que se ha ido produciendo de forma comercial desde que estas estrategias de liberación de enemigos naturales se empezaba a utilizar sobre todo en cultivos hortícolas. Aparte de araña roja, en el cultivo del fresón también podemos encontrarnos otras plagas que más o menos suelen ser habituales en esta zona. Son orugas de lepidópteros, fundamentalmente suele ser Heliotis, y también algunas veces Spodoptera litoralis, y también algunas veces pulgones, fundamentalmente Aphis gossypii. Generalmente estas plagas pues tenemos que utilizar algún producto fitosanitario, pero que sea compatible con el Phytoseiulus persimilis que soltamos. Los focos de araña roja se detectan rápidamente porque las hojas del fresón empiezan a manifestar unos síntomas claros de la presencia de esta araña roja. Generalmente la hoja, como se ve aquí, empieza a perder su color verde característico. Aquí estas hojas que estamos viendo tienen ya un color un poco verde apagado y, sobre todo, y en este caso que ya está avanzada la colonización de esta hoja, se ven los hilos de seda, sobre todo por el borde, y se pueden apreciar fácilmente individuos de araña roja moviéndose por la superficie de la hoja o entre los hilos de seda. Estos hilos de seda son característicos de la araña roja, que es uno de los ácaros que más produce este tipo de hilos. En el haz podemos ver que la coloración de las hojas ha perdido su verde brillante, y si le damos la vuelta y la miramos por el envés, también se pueden apreciar ahí cómo las hojas tienen unas zonas más marrones, zonas donde se ha ido alimentando la araña roja y donde han ido creando sus propias colonias, en donde se agrupan los individuos y todos ellos van ahí produciendo sus hilos de seda, de manera que van cubriendo en poco tiempo, cubren totalmente la hoja y la planta, llegado el caso, con esos hilos de seda. Una vez que hemos detectado la presencia de los primeros focos de araña roja, es muy importante que realicemos las sueltas de este ácaro fitoseido.
De esta manera será capaz de controlarlas sin que se expandan demasiado y puedan llegar a producir algún daño en el cultivo. Una vez detectado el foco, ya encargamos este producto y nos ha llegado en un botecito, este que tenemos aquí, que viene en unas condiciones adecuadas. Normalmente viene refrigerado, tiene que venir refrigerado porque es un insecto, es un ácaro que, bueno, es un ser vivo y hay que mantener unas condiciones desde que sale de la biofábrica hasta que llega hasta aquí. Hay que mantener unas condiciones adecuadas, normalmente una temperatura pues relativamente baja, alrededor de 8 o 10 grados, de manera que el ácaro en este caso no sufra demasiado. Una vez que ha llegado aquí a nuestras instalaciones, a estos invernaderos, hay que soltarlo lo más antes posible porque no se puede guardar mucho tiempo refrigerado. Este bote contiene un sustrato digamos, para permitir que los ácaros estén en condiciones idóneas, que suele ser, en este caso suele ser serrín. Dentro están los ácaros en fase generalmente adulta o algún inmaduro, y lo que hacemos ahora pues es liberarlo en el cultivo, en aquellas zonas donde está implantada la araña roja. El ácaro Phytoseiulus persimilis se reconoce con bastante facilidad y se distingue de otros ácaros fitoseidos, incluso se distingue bien de la araña roja, pues por esa movilidad que estamos apreciando aquí. Se puede ver cómo han salido rápidamente del bote, se están moviendo por la boca, y ese color naranja, esa rapidez de movimiento y ese aspecto globoso, pues como digo, los distingue muy bien de la araña roja y de otros ácaros fitoseidos que también pueden aparecer como depredadores o alimentándose de Tetranicus urtice. Una vez que hemos recibido el bote con el ácaro Phytoseiulus persimilis, inmediatamente, lo antes posible, hay que proceder a su suelta. Para ello hay que seguir unas mínimas normas que vienen ya establecidas y aparecen en los botes y en el material que recibimos, y es que esto con el transporte se ha asentado y para hacer una distribución más o menos similar, homogénea en todo el invernadero, hay que remover el contenido. Lo vamos a hacer agitándolo suavemente, de manera que vamos a permitir que todo el material esté más o menos igual con los fitoseidos dentro. Una vez que hemos hecho esto, pues procedemos a la suelta. Hay que ir desplazándose por el foco y vamos soltando el producto encima de las hojas para facilitar que esos fitoseidos se muevan por la planta y ellos mismos, debido a su alta movilidad, pues ya se van a distribuir por las plantas de alrededor. Al cabo de pocos días podemos encontrarlos ya en plantas que están relativamente alejadas unas de otras, y eso facilita precisamente que el control de la araña roja por este fitoseido sea bastante eficaz, porque él es capaz de encontrar esos focos de araña roja y porque solo se alimenta de Tetranicus urtice, de manera que su objetivo es básicamente buscar su alimento. Han pasado 3 semanas desde que realizamos la suelta de Phytoseiulus persimilis. Estamos en uno de los focos más importantes que teníamos de araña roja, y aunque las plantas muestran los síntomas de la presencia de que han tenido araña roja, porque los hilos de seda, digamos la pérdida de verdor de las hojas que ya están afectadas, esas no se van a recuperar, pero ya hemos detectado que la presencia de la población de araña roja Tetranicus urtice prácticamente ha desaparecido. Ya podemos observar cómo Phytoseiulus persimilis se ha establecido, se ven ya individuos por ahí moviéndose y por las colonias, prácticamente ya no hay individuos de araña roja, y eso es lo que nos indica que efectivamente el control ha sido eficaz. Al cabo de cierto tiempo podemos ver que las nuevas hojas que van a ir saliendo de las plantas pues tienen un color verde brillante normal. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la estrategia de control biológico de pulgones utilizando lo que se denomina como plantas búnker o plantas reservorio. En esta estrategia se instalan primero unas plantas que suelen ser cereales, normalmente trigo en estos invernaderos. Se plantan distintas líneas en cada uno de los invernaderos, se siembra el trigo, se espera a que nazca. Cuando tiene aproximadamente entre 30 a 40 centímetros de altura, se instala primero el huésped que va a servir para que nuestro parasitoide se instale antes de que aparezcan los pulgones del cultivo.
Para eso tenemos aquí precisamente esta primera fase de crecimiento del trigo que nos va a permitir instalar luego, aproximadamente dentro de 10 días, el huésped. Una vez que se han instalado, se ha sembrado el trigo, ha nacido el trigo y está en un momento de crecimiento adecuado, lo que hay que hacer ahora es instalar el huésped de nuestro parasitoide antes de que aparezcan la propia plaga en el cultivo. En este caso tenemos aquí una maceta con unas plantas de trigo que están infectadas con un pulgón exclusivamente de los cereales, que es Sitobium avenae. Esta planta o esta maceta la hemos adquirido porque hay una amplia industria relacionada con el uso de agentes de control biológico y normalmente todas estas estrategias pues, se utilizan ya de forma habitual en invernaderos comerciales. Nosotros aquí lo utilizamos básicamente para que la vean nuestros alumnos y para disminuir, como he dicho antes, el uso de productos fitosanitarios. Pues esta maceta que tengo yo aquí la hemos adquirido a una de estas empresas y viene ya infectada con ese pulgón exclusivamente de los cereales. Nosotros lo que hacemos es colocarla aquí y esperar a que estos pulgones se pasen a nuestras plantas reservorio. Cuando se han instalado y tienen una cantidad suficiente de población, lo que hacemos a continuación será instalar el parasitoide. El huésped alternativo, el Sitobium avenae, que es el pulgón de los cereales, se ha instalado ya en nuestra planta reservorio. A continuación, pasado ya unos 20 días aproximadamente, que hemos dado tiempo a que ese pulgón se haya multiplicado suficientemente, el siguiente paso es la liberación, la suelta del parasitoide. En este caso vamos a soltar un parasitoide muy habitual en los cultivos normales de esta zona, que es el Hymenoptera aphidius colemani. Este es un parasitoide habitual de las especies de pulgones de las hortícolas, como son Mythus persice y Aphis gossypi. Nosotros tenemos también la necesidad de adquirir estos parasitoides en alguna de las empresas comerciales que comercializan todos estos sistemas biológicos. Y vienen nuevamente en uno de estos botecitos que vienen en forma de momias y bueno, es importante soltarlos cuanto antes para que estos insectos, a fin de cuentas son seres vivos, no sufran mucho durante el transporte y durante el periodo antes de su suelta. Han pasado unos 10-15 días desde que hicimos la suelta del parasitoide en las plantas Bunker y transcurrido este tiempo, la hembra que ha depositado un huevo en cada pulgón, pues este huevo ha dado lugar a una larva, la larva ha pasado a pupa y el adulto que surge de esa pupa hace un agujerito en el pulgón ya parasitado, que se denomina momia, y emerge. Entonces, estas plantas Bunker ahora mismo ya tienen una cierta cantidad de momias y están produciendo sus propios parasitoides, que van a estar patrullando el cultivo buscando pulgones que estén, en este caso, en este cultivo de tomate o en otros que podamos haber instalado. Hace ya unas semanas realizamos la liberación de los parasitoides en las plantas de cebada o trigo que había instaladas en los invernaderos. Hemos vuelto aquí al cultivo y hemos podido apreciar que hay ya un parasitismo relativamente elevado y sobre todo también que en las condiciones que solemos tener en estos invernaderos, donde no se aplican prácticamente productos plaguicidas, pues han aparecido una serie de auxiliares de forma espontánea, que suelen aparecer normalmente también una vez ya el pulgón pues, se ha establecido en los cultivos. Hemos podido ver en estos invernaderos larvas de cecidómidos, larvas de sírfidos. Hemos podido ver también adultos de Coccinella septempunctata, pupas de este coccinelido y huevos también. En este momento no estaban presentes las larvas de este coccinelido, pero hace unos días había una cantidad bastante apreciable. Con todos estos auxiliares, pues normalmente se puede conseguir que las poblaciones de los pulgones se queden más o menos controladas.
vamos a ver otra estrategia de control biológico de plagas en invernadero, que es la liberación de ácaros fitoseidos. En este caso es para controlar un par de plagas muy importantes en cultivos como los que tenemos en este invernadero, que son melón, pepino, calabacín, pimiento y berenjena. Son el Thrips Franklinella occidentalis y mosca blanca Bemisia tabaci. Estos dos insectos son bastante pequeños, sus inmaduros y sus huevos son de un tamaño bastante reducido, y una estrategia muy habitual es la liberación preventiva de un ácaro fitoseido, que en este caso suele ser Amblyseus swiski, que viene en unos sobres con un sustrato particular, suele ser salvado de cereales, junto con un alimento que es apropiado para estos fitoseidos. Estos sobres se sueltan cuando el cultivo más o menos está ya en floración, de manera que los fitoseidos van saliendo de estos sobres y se van instalando en el cultivo. Cuando van moviéndose por las hojas y las flores de las plantas, pues van detectando sus posibles presas, pequeñas larvas de Thrips, huevos de mosca blanca, pequeñas larvas de mosca blanca, y los van ingiriendo. De esta manera se intenta que las poblaciones de estas dos plagas sean lo más pequeñas posibles y no afecten al cultivo. Vamos a realizar la suelta del ácaro depredador Amblyseus swiski para controlar las plagas de mosca blanca y Thrips. Como se trata de un organismo vivo, es importante realizar esta suelta lo antes posible una vez recibido el sobre. En caso de tener que almacenarlo, hay que tener en cuenta que esté a unas temperaturas entre 10 y 15 grados, no más de 1 y 2 días. Es importante que esté a oscuras y ventilado si es posible. El sobre hay que cogerlo con mucho cuidado porque podemos dañar los ácaros por la parte superior, por el cartón que trae por la parte superior, y traen ya un orificio de salida, no es necesario realizarlo. La colocación de los sobres del ácaro depredador es fácil, solo hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. En principio, todas aquellas medidas que favorezcan la humedad va a beneficiar la vida útil del ácaro, del sobre. También es importante colocarlo en un sitio resguardado de la luz solar, y, si es posible, cerca de alguna flor, si el cultivo ya está en flor, porque el ácaro depredador, en caso de que no hubiera plaga, pues podría alimentarse del polen de la flor. Uno de los principales problemas en el cultivo del pepino es el Thrips de las flores, Franklinella occidentalis. En nuestro caso lo hemos controlado con un enemigo natural, con Amblyseus swiski, que ha conseguido establecerse, lo hemos puesto en estos sobres, y ha conseguido establecerse y controlar las larvas de Thrips, que es de lo que se alimenta principalmente este Amblyseus. Con el control biológico a través de Amblyseus swiski hemos conseguido tener el cultivo en un buen estado sanitario y productivo. Como veis, estamos ya recolectando frutos. En los cultivos bajo abrigo, la polinización es especialmente importante por la dificultad que suponen las estructuras a la llegada de los polinizadores naturales, de modo que se ha instaurado como una técnica habitual la introducción de especies polinizadoras, especialmente abejorros. La especie más utilizada es Bombus terrestris, que se introduce cada ciclo de cultivo en forma de colmenas que se comercializan prácticamente ya en todas las zonas productoras. Estos polinizadores suponen una mejora en la producción. Los estudios que existen muestran una mejora en la producción de entre un 30 y un 40% en cultivos como el pimiento, el tomate o el fresón, gracias a la polinización de los bombus. El uso de polinizadores en los cultivos ha obligado a reducir los tratamientos fitosanitarios y a incrementar el empleo de técnicas de control biológico para el control de plagas, como estamos viendo en este vídeo.